Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy día es miércoles 2 de noviembre y lo que queríamos comentarles tiene que ver con esta situación que se ha producido en el país a propósito de la liberación de una serie de delincuentes que estaban ya capturados y que el Poder Judicial, un juez de Huaral, polémico juez de Huaral, decidió ponerlos en libertad. ¿Qué, digamos, sensación, qué repercusión tiene esto? ¿Qué mensaje se da a la opinión pública? Pues evidentemente, si usted está escuchando esto, si usted está en su casa a esta hora, seguramente en la tranquilidad de su hogar, sentirá, como todos nosotros, preocupación por lo que puede ocurrir, por lo que puede pasar, por lo que puede venir. ¿Y por qué? Porque cuando la policía, que tiene también bastantes problemas en el país, logra finalmente, después de un enorme esfuerzo de seguimiento, de trabajo, de desafío, de enormes riesgos, capturar a bandas completas de delincuentes y ponerlos a buen recaudo, es decir, detenerlos y ponerlos en las manos de la justicia, de manera increíble, es la justicia la que, en lugar de procesarlos y encarcelarlos definitivamente, los libera aparentemente sin una razón adecuada. Y entonces, quienes estamos en la calle, quienes estamos en el lado de la opinión pública y de los ciudadanos comunes y corrientes, decimos, bueno, entonces estamos casi a merced de lo que pueda, digamos, reservarnos Dios, porque no hay forma de protegernos, porque el Estado es incapaz de poder justamente aplicar la ley como corresponde. Esto ha pasado en las últimas horas, en realidad hace varios días, pero finalmente el día de hoy el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la destitución de este juez luego de la liberación de estos polémicos monos de Quepe Pampa. ¿Qué cosa fue lo que dijo exactamente Pedro Pablo Kuczynski frente a este tema? A ver, escuchemos unos segundos, por favor, adelante. Su cuestionado fallo no fue pasado por alto. El juez de Huaral, Ismael Orozco Guayanay, quien ordenó la liberación de los 29 presuntos miembros de la banda Los Monos de Quepe Pampa, fue destituido. Así lo anunció el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. No se puede tolerar el tipo de cosas que han ocurrido en los últimos días. Felizmente ese juez en Huaral ha sido dado de baja hoy. Ya se prescinde de sus servicios. El pasado 13 de octubre, en un mega operativo simultáneo en Huacho, Huaral y Chancay, la policía detuvo a 29 personas con antecedentes penales por delitos de robo agravado, extorsión y sicariato, entre ellos el excomisario de Chancay. Pese a las pruebas presentadas, el juez Orozco decidió desestimar el pedido de prisión preventiva de 18 meses, por lo que todos los detenidos fueron liberados, lo que causó indignación en el Ministerio del Interior. No podemos tener situaciones así, donde la policía, todo el sistema de seguridad ciudadana trabaja con pruebas y después los 22 o no sé cuántos son, se van de paseo liberados legalmente. Eso no podemos tolerar. Yo creo que es fundamental que trabajemos todos juntos. El mandatario también se pronunció sobre la decisión del Congreso de nombrar a José Klimper, Elmer Cubas y Rafael Rey como nuevos directores del Banco Central de Reserva. Dijo que el Ejecutivo cumplió con designar como presidente y directores a profesionales e independientes, cosa que no ocurrió en el Parlamento. El Congreso ha nombrado a quien le parece. Hay economistas, pero hay también gente política. A mí me parece que no están dentro de la línea que hemos dicho, pero tampoco es el privilegio del Poder Ejecutivo objetar eso. El presidente encabezó la ceremonia de suscripción del Acuerdo Nacional por la Justicia junto a los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Policía Nacional y Ministerio de Justicia. Este documento busca reducir la carga procesal, simplificar procesos y mejorar los servicios de justicia al ciudadano.
Bueno, este tema de la seguridad y lo que hemos visto con los monos de Quepepampa, la liberación de esta banda, tiene que ver con también lo ocurrido con otra más, Barrio King, y otras más que están apareciendo en diferentes, digamos, circunscripciones de la nación, y que lo que hacen es, digamos, poner en evidencia que falta una coordinación, que es necesario una mayor, digamos, comunicación y, por supuesto, un liderazgo de alguien para que se pueda entender que lo que hace la policía y lo que con enorme esfuerzo hace la Policía Nacional, los buenos policías nacionales, no puede ser de ninguna manera desbaratado por el otro lado, por el Poder Judicial. Esta lucha no es una lucha de poderes o no es una competencia. En realidad lo que estamos buscando es una coordinación. Y creo que a eso se refiere el presidente de la República y creo que a eso se refiere también el ministro de Estado, Carlos Basombrío, que justo ha tenido a la captura de estos monos de Quepepampa como una de sus, digamos, ejecuciones o ejecutorias más importantes de su ministerio hasta este momento. Y lamentablemente, por esta situación que es inconcebible a estas alturas, inconcebible, simplemente han quedado liberados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, yo creo que hay que conversar, hay que coordinar, pero sin liderazgo en el Poder Judicial, en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia y en el Presidente de la República y en la Presidencia del Consejo de Ministros. Es muy complicado que esto se pueda resolver. Eso es en realidad algo sumamente, digamos, complejo. El presidente se ha referido, como ustedes han escuchado, a lo ocurrido con la elección de los 7 miembros del Banco Central de Reserva. A ver, solamente para dejar un poco claro, si usted no lo sabe, aunque a estas alturas ha sido bastante ya informado por varios medios, pero siempre es bueno que usted, ya que sigue Redes y Poder para informarse, se lo digamos, ¿no? De los 7 miembros del Banco Central de Reserva, que tienen que ser elegidos, hay 3 que han sido designados por el Poder Ejecutivo, por Pedro Pablo Kuczynski y por el equipo que, digamos, lo acompaña en la toma de decisiones. El presidente del Banco Central de Reserva ha sido ratificado, viene de una, digamos, ejecutoria muy amplia, ha sido declarado, nombrado, ha sido, digamos, elegido don Julio Velarde como el banquero del año, como el banquero más importante en el mundo. Es una persona que tiene un enorme prestigio en el país por su sobriedad, por sus conocimientos y también por su equilibrio en el juicio y en la forma como presenta los temas y ha manejado esta institución en los últimos años. El Banco Central de Reserva tiene una importancia capital y el Ejecutivo nombra, como le digo, a 3 de los miembros, más el presidente son 4, ¿no? Y el que tiene voto dirimente es el presidente, que es Julio Velarde. En manos del Congreso quedaban 3 que tenían que ser elegidos por la mayoría congresal. Tenían que ser elegidos por la mayoría congresal, cosa que sucedió la semana pasada, como usted sabe. Hubo candidatos que fueron presentados por el Partido Fuerza Popular, por el Partido Aprista, por el Frente Amplio de Izquierda y por Acción Popular. Cada uno propuso sus candidaturas y Fuerza Popular decidió elegir a quienes había puesto como candidatos, que es el señor Klimper y el señor Elmer Cuba. El señor Rafael Rey fue elegido por parte del Partido Aprista y fue ratificado por la votación mayoritaria del Fujimorismo. También quedaron fuera los candidatos del Frente Amplio y de Acción Popular. Esta elección, como lo comentó aquí, y vale la pena que lo volvamos a subrayar porque sin duda es importante, esta elección tiene varios, digamos, elementos que la hacen absolutamente legítima y legal. Lo comentó Ricardo Vázquez Kunze en un análisis que había hecho él sobre justamente las instituciones, las formas, los procedimientos democráticos para las elecciones. Y aquí se habló que para comenzar, el Congreso de la República es un Congreso absolutamente soberano y legítimo que corresponde a una elección absolutamente transparente y absolutamente validada por todos. Ese Congreso, con mayoría del Frente Amplio, es como es y así va a ser por 5 años,
puede gustarle a algunos, puede molestarle a otros, pero no hay nada que hacer. Es el Congreso que tenemos y así como a muchos, yo me incluyo, nos molestó la forma como tuvo mayoría el gobierno humanista en el gobierno pasado, teníamos que aceptar, como corresponde a los demócratas, que ese gobierno humanista hiciera y deshiciera a su antojo como lo hizo en los 5 años pasados en el Congreso de la República. ¿O usted cree que los señores humanistas han tenido algún tipo de reparo en hacer, así le voy a decir, las barbaridades que han hecho en el quinquenio pasado en el Congreso de la República? No, no es cierto. Muy bien. Eso es ser demócrata, ¿no es cierto? Hay que, justamente, eso significa que quien es ayer minoría puede ser mañana una mayoría. Quien tiene pocos votos en un momento, justamente por su poder de convencimiento en las democracias que se institucionalizan, puede ser mañana gobierno y mayoría. De eso se trata la democracia. No se trata, porque no puede tratarse, de que quien pierde una elección exija que las cosas se hagan como ellos quieren. No se puede hacer eso, porque eso no es lo demócrata, eso no es democrático. Yo no puedo decir, yo perdí, tú ganaste, pero aún tú ganando tienes que hacerme caso a mí, porque si tú no me haces caso a mí, entonces eres un dictador, eres un soberbio y eres un abusivo. Eso no se puede aceptar. Entonces, dicho esto, es importante volver a revisar lo que ocurre en el concepto de esta elección. Por un lado está el señor, está el Congreso de la República que hace la elección y que es soberano y perfectamente claro en sus funciones. Están los 5 candidatos en el Congreso que se presentan por diferentes agrupaciones políticas y está finalmente la elección que se lleva a cabo también de manera adecuada, como manda la ley. Entonces, frente a esto, por supuesto que se puede discutir muchas cosas. No me gusta tal o no me gusta cual, pero saltar de ahí a tratar de señalar que ha sido una elección ilegal, que hay que volver a hacerla porque hay un grupo de 5 congresistas que firman un documento que no les gusta. Yo me pregunto si esa es la democracia que tenemos que tener. La democracia que tiene que pasar por la aprobación del Frente Amplio. O sea, en este Perú que tenemos hoy día, acá lo que importa es que 5 congresistas del Frente Amplio se pongan de acuerdo ellos. Si a ellos les parece bien o mal, a ellos tenemos que hacerle caso. Lo demás no importa. Es una democracia muy curiosa la que plantean estos señores. Es, los que ganaron no pueden tomar decisiones soberanamente ni de acuerdo a su mayoría. Tienen que hacerle caso a esos 5. Ese es el tipo de gobierno que vamos a, digamos, permitir en el país. Es una reflexión válida. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo de ninguna manera. Podemos discutir horas sobre si el señor Klimper o el señor Rafael Rey tienen o no las cualidades. Esa es una discusión que podemos tenerla en cualquier momento y por supuesto que es importante discutir sobre ella. Pero dado los hechos, dadas las circunstancias, en la página en la que estamos, hay que mirar de otra manera las circunstancias. En fin, es una opinión que yo quería compartir con ustedes de todas maneras. Pero Pablo Kuczynski, mejor dicho, Fernando Zavala, a propósito de lo ocurrido en las últimas horas con este tema de las cifras de la economía, que todos miramos con preocupación y que nadie parece querer afirmar si son ciertas o no, pues salió hoy día Fernando Zavala a decir que las cifras en ningún momento han sido, digamos, señaladas como falsas. Zavala dijo que las cifras que ha presentado y que han presentado los ministros no son cifras que han sido maquilladas por nadie. Lo que ha hecho Fernando es muy sencillo. Ha dicho, las cifras que tenemos son las verdaderas y muestran un desastre recibido del gobierno del señor Humala, donde el señor Alonso Segura ha sido funcionario de enorme importancia. Y claro, las ha mencionado Fernando con bastante precisión. Y están en realidad, como dijo Pedro Pablo después, usted hace un clic y encuentra las cifras. No hay ninguna, digamos, misterio en esto, ¿no? Y qué curioso y qué interesante, porque la que ha salido también en la misma dirección que Alonso Segura ha sido la señora Heredia hoy día. Así es, Nadine Heredia. Ha estado primerita en las redes sociales para comentar y avalar a su exministro. Qué curioso. Bueno, ¿qué dijo exactamente Fernando Zavala? A ver, escuchemos por favor, adelante. Aquí no hay cifras ni faltas ni inexactas. Lo que existe es que hemos recibido cifras en negativo.
Y esas cifras, como también lo mencionó el presidente de la República, son cifras que son públicas para todos. Por ejemplo, sabemos que la inversión privada se redujo en 4.5% el año pasado, la inversión pública se redujo en menos 7.5% el año pasado. Sabemos también que la trayectoria del déficit fiscal que recibimos este año iba hacia menos 3.8%. La buena noticia es que ya hemos tomado acciones y decisiones. Primero, a encauzar las finanzas públicas, a regresar a tener un déficit fiscal de menos 3% y el próximo año de menos 2.5%, una trayectoria descendiente. Bueno, aquí no se trata de esconder ni maquillar las cifras. Aquí lo que se trata es lo que dice Fernando Zavala, que es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo dejaron el gobierno? ¿Cómo dejaron el gobierno? Y no es ninguna novedad, lo dicen todos los economistas, que no están vinculados al gobierno pasado, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, que los ingresos de IGB, que los ingresos del Estado están en caída. Y lo único que está en subida son los gastos corrientes de la planilla que el gobierno de Humala ha mantenido con contratos que son bien inmoralmente, por lo menos para pensarlo, hasta diciembre de este año. O sea, deja amarrado al gobierno que entra. ¿Por qué? De eso, por supuesto, la señora Heredia, ni una palabra. El señor Alonso Segura, ni una palabra. Ahí sí están, pero sumamente, digamos, preocupados mirando otra parte de la situación heredada. Pero en fin, yo creo que el tema pasa porque usted lo juzgue, ¿no? Porque finalmente nosotros somos acá periodistas que nuestro valor de la palabra es relativo. Lo que importa es lo que usted en su casa piensa, no lo que yo digo, ni siquiera lo que dicen los ministros. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo están las cosas? ¿Cañón, como dice el gobierno pasado? ¿Así súper bien? ¿O como las estamos viendo en la actual coyuntura económica? Bueno, ¿qué cosa dijo el presidente del Banco Central de Reserva? Don Julio Velarde dijo hoy día varias cosas, pero dijo una bien importante. No hay peligro en el BCR ni que yo fuera marioneta. Para justamente aquellos que están sentados diciendo que ya prácticamente estamos entrando en una suerte de país ingobernable porque la elección del Congreso ha sido la que hemos visto hace unos días. A ver, ¿qué dijo don Julio Velarde, presidente del BCR? Escuchemos, por favor, adelante. Entonces, a donde iba el fondo es que si hay alguna pregunta con respecto a que pudiera cambiar la orientación de la política monetaria, creo que esa inquietud no tiene fundamento alguno. No hay peligro. ¿Qué peligro puede haber de que fuera una marioneta? Muchas cuestiones, señor Edgar Cuba, de que ha sido consultado. No voy a hablar sobre los diferentes directores. Creo que en general reúnen los requisitos. Es más, creo que a través de los años los directores han ido siendo cada vez mejores, ¿no? No voy a opinar sobre cada uno, entrar a la discusión, ¿no? Que señala ya he contestado con respecto a que en lo fundamental, la política monetaria determina un cuerpo colegiado, la única persona a tiempo completo es el presidente. El presidente es el que le pone la agenda, el que pone los temas. Y el presidente soy yo. Mira, es bien interesante lo que dice el señor Julio Velarde, ¿no? Él está a tiempo completo. Los demás vienen a los directorios. Vienen a los directorios donde se reciben informes. Pero dijo más Velarde, ¿no? Él habló sobre Elmer Cuba y sobre Pepe Klimper. ¿Qué cosa dijo Julio Velarde? A ver, escuchemos. Seguro que el señor Cuba actuará con la decencia y no creo que nadie deba cuestionar su comportamiento y su decencia. Él sabrá obviamente qué información es confidencial y cuál no lo es. No debería dejar de lado este cargo. Yo creo realmente que si una persona es decente, sabe separar sus funciones y creo que no hay ninguna razón para considerar que el señor Cuba no sea decente, ¿no? El señor Klimper está dejando la dirección de uno de los bancos más importantes del país, uno de los bancos más grandes, porque si hay incompatibilidad entre ser miembro de una institución financiera y ser miembro del Banco Central. Y está renunciando a un directorio que debe pagar muchas veces más de lo que paga la dieta del Banco Central, ¿no? Allí me quedo, gracias. Bien, es importante relevar la palabra de Julio Velarde. Hemos dicho al principio que es uno de los banqueros de mayor prestigio del mundo.
nos acompaña hace varios años en el Banco Central de Reserva, dándole honor y dándole calidad a las decisiones de este ente tan importante en el país. Y Julio Velarde ha dicho lo que ustedes han escuchado. Yo no estoy acá pintado, así que los que están diciendo por ahí que vienen las tormentas por la elección del Congreso, bueno, que usen más bien eso en otra dirección, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que nos da a nosotros. Y para hablar justamente de este tema y de otros más que tienen que ver con el Congreso, hemos invitado a una congresista de la República, precisamente de Fuerza Popular, ¿no? Para preguntar, por ejemplo, ¿quién fue la persona que propuso al señor José Klimper, Pepe Klimper, para el cargo que ahora causa polémica? Estamos esta noche, para los siguientes minutos, con Úrsula Letona, aquí en Redes y Poder. Úrsula, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. La pregunta no te incomoda. Imagino que la debes tener más o menos como para comentarla. ¿Quién fue, no vamos a decir quién es el responsable, pero quién es la persona que tuvo, digamos, la idea de llevar adelante a los candidatos que han sido presentados y finalmente elegidos por Fuerza Popular? Bueno, la candidatura de José Klimper y de Elmer Cuba recayó en mi persona. Yo hice la presentación en el Comité Ejecutivo Nacional del partido la semana, el lunes previo al pleno, y lo hice en mi calidad también de coordinadora del plan de gobierno. He trabajado con ambos, tanto con Elmer en la parte económica como con Pepe en los temas transversales. Y lo hice en el convencimiento de que ambos tienen las calidades profesionales, académicas y desde luego la idoneidad moral para asumir este cargo. La cuestión sobre el señor Pepe Klimper tiene que ver con su condición y calidad de secretario general del partido de Fuerza Popular. Una, y la segunda, en el tema de la investigación en la cual está inmerso por este asunto de los audios en la campaña que terminó. Mire, efectivamente, yo creo que hay una serie de observaciones respecto a las cuales creo que no es necesario que me pronuncie, pero sí me voy a referir a estas dos que tú has señalado correctamente. La primera, referida a su vinculación política con nuestro partido, y ahí nuevamente yo quisiera recordarle a toda la ciudadanía, a tus espectadores del día de hoy, que de los 5 candidatos, la propuesta del Frente Amplio, que era el señor Campodónico, ha sido candidato en la lista al Congreso del Frente Amplio, ha sido parte del equipo económico del Frente Amplio y además ha sido director de Petroperú en el gobierno del presidente Ollanta, y con serios cuestionamientos por el proyecto de la refinería de Talara. Entonces, hoy vemos un doble rasero a efectos de cuestionar a los candidatos. Se dice que el señor Klimper tendría vinculación con vinculación política, es obvio, es nuestro secretario general, pero él ya fue miembro del BCR siendo parte del partido político Fuerza Popular. El señor Campodónico tiene una vinculación política y sin embargo en ese momento los congresistas del Frente Amplio no hicieron ninguna observación. Entonces sí, nuevamente vemos esta vara poco distinta al momento de cuestionar a sus candidatos respecto de los que presenta, en este caso, Fuerza Popular. En el caso del Elmer Cuba también el cuestionamiento va orientado a que, como ha sido parte del equipo económico y como trabaja en una consultora reconocida, él podría tener una falta ética, una carencia de idoneidad moral. Yo quiero recordarles, y bien lo ha dicho el señor Julio Velarde, las cualidades personales de Elmer Cuba. O sea, es una persona reconocida en el ámbito, tiene muchísimos años de experiencia y creo que su idoneidad moral está debidamente sustentada. Entonces, creo que hay que ser objetivos al momento de calificar estas dos personas. Son profesionales de primer nivel y tienen todo nuestro respaldo y confiamos en ellos, y por eso el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido les ha ratificado la confianza y nuestra presidenta ha hecho la presentación a la bancada para la votación correspondiente, donde han obtenido la unanimidad al momento de la selección de nuestros candidatos. Bueno, hay cuestionamientos igual, hay una marcha que se está organizando para la próxima semana, hay un pedido de una bancada el día de hoy para que se vuelva a hacer la votación, vuelva a abrirse un debate sobre el tema, pero yo me pregunto si acaso el fujimorismo
no perdió una oportunidad. Es decir, si en esta circunstancia, de estas dos propuestas que has hecho tú, como tú bien señalas, Úrsula, también pudo ser la oportunidad para más bien presentar, por ejemplo, dos cuadros jóvenes, economistas independientes, que pudieran haber dado una sensación o un mensaje hacia la opinión pública de absoluta independencia de precisamente este ente que es técnicamente tan importante. Hubiera sido, no ha sido ya, tomaron ustedes una decisión, pero hubiera sido una interesante propuesta de Fuerza Popular. Mire, Alfonso, nosotros creemos que ambos tienen la independencia garantizada. El BCR, como lo ha señalado el señor Velarde, es un ente netamente técnico que ve la política monetaria, no hace política partidaria. Entonces, en realidad, creo que ya hay bastantes casos con antelación de personas que han tenido vinculación con partidos políticos, el caso de Abel Salinas, el caso del propio señor Julio Velarde con el PPC, etcétera, etcétera, en los cuales la independencia de este ente técnico ha sido garantizada. Fue uno de los temas que conversamos y creemos efectivamente, confiamos en que la independencia de ellos al momento de ejercer su labor está garantizada. No hay ninguna vinculación política con las funciones que realiza el BCR y en ese sentido creemos que no hay incompatibilidades. Hablemos un poco del Congreso. Han pasado 100 días del Ejecutivo, pero también han pasado ese más que de tiempo para el Legislativo. Y ustedes están, bueno, en el ojo de la opinión pública porque la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué cosa ha hecho el Congreso de la República? Y en Fuerza Popular recae como mayoría una buena parte de esa responsabilidad. Bueno, si yo te tuviera que preguntar, y nos ve el público de Redes y Poder tan amablemente, ¿cuál es el principal tema que ustedes han logrado desarrollar hasta este momento en el Congreso Naranja? ¿Qué podríamos tener como respuesta? Yo creo que el principal tema que hemos impregnado ha sido una política de austeridad en el Congreso, de tratar de disminuir significativamente los gastos, eso es en la parte administrativa. Luego de eso hemos sentado un talante democrático desde la elección de las comisiones hasta la asignación de los miembros. Recordemos, y les pido a tus televidentes que me ayuden, en los gobiernos anteriores, cuando una fuerza política era mayoría, esta elegía las comisiones que prácticamente le correspondían. O sea, no había ningún debate, no había ningún consenso, la fuerza política que ejercía mayoría escogía sus comisiones. En esta oportunidad, Fuerza Popular dio una lección clara de la generación, de la necesidad de generar consensos y abrimos la cancha. Sorteamos, empezamos primero con una primera rueda donde escogía cada partido político las comisiones y así tenemos el resultado que, por ejemplo, Frente Amplio pudo tener comisiones importantes, Acción Popular y las otras fuerzas políticas para garantizar un equilibrio. Otro tema importante, por ejemplo, es la Comisión de Ética, donde históricamente el grupo mayoritario tenía también mayoría al interior. En esta oportunidad Fuerza Popular cedió y nosotros no tenemos la mayoría en la Comisión de Ética, pese a ser la principal fuerza política del Congreso. Y eso también es histórico. En el Congreso nunca antes había sucedido que una fuerza que tenía la mayoría ceda la conformación de la Comisión de Ética, porque muchas veces se ha usado políticamente. Hoy nosotros no somos mayoría en la Comisión de Ética, ejercemos la presidencia, pero las decisiones se toman en forma colegiada y voto por voto. Y respecto a la función legislativa, Alfonso, si me permites, tenemos, por ejemplo, que nosotros hemos aprobado la ley de institutos. La ley de institutos que en el gobierno del presidente Ollanta se observó y se hizo una serie de cuestionamientos, incluso el día de la votación del Pleno, donde, por ejemplo, el congresista Lescano pedía más tiempo, y esto es un tema que viene hace 3 años, y que fue visto en comisión, y por insistencia de Luz Salgado fue que finalmente pudimos debatir esta ley y se aprobó. ¿Qué significa la ley de institutos? Para todos nuestros chicos, jóvenes que hoy están en un instituto, puedan convalidar los créditos y puedan acceder o a la universidad sin la necesidad de pasar por una convalidación engorrosa, sino que valen los mismos y además puedan acceder a una maestría o estudios de posgrado. Esto es importantísimo en un país que se dice necesita tecnificarse. Otro tema que consideramos importante
es la ley de fortalecimiento de los partidos políticos, que la mal llamada ley contra el transfugismo. Creemos que ha sido una iniciativa multipartidaria que se ha trabajado bastante bien y que ha podido ser aprobada. Finalmente, hace unos días también hemos aprobado una ley que permite modificaciones presupuestales para asignar mayores recursos a los municipios que tienen o que perciben menos recursos del Foncomún. Y así estas medidas legislativas que relato han sido a propuesta de Fuerza Popular y las estamos aprobando para que la población se dé cuenta que estamos atentos a los problemas. Y hoy también quisiera comentar la ley del IGB Justo. La ley del IGB Justo es una ley que las MIPES nos las pidieron en campaña y que nosotros recogimos la propuesta de las MIPES. Keiko Fujimori, luego de miles de reuniones con los microempresarios, pudo perfeccionar la propuesta y la llevamos al Plan Perú. Y las MIPES hoy piden la aprobación del IGB Justo, se dio en el Congreso, y sin embargo el Ejecutivo, a través de la señora Mercedes Arauz, se opone y quiere continuar con un IGB injusto. Se ha alegado, Alfonso, muchísimas mentiras respecto a esta propuesta. ¿Cuál es exactamente la propuesta de Fuerza Popular y en qué, digamos, difiere de lo que quiere el gobierno? El gobierno, por ejemplo, planteó la propuesta de reducir 3 puntos porcentuales del IGB progresivamente. Este año... 17 para... no, perdón, iba a bajar un punto el 17 y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Nosotros estamos... Eso impacta... Cada punto del IGB es más o menos 3.000 millones de soles. En el caso del IGB Justo, que propone retrasar 90 días el pago para que ese microempresario que que emite una factura, postergue el pago del IGB que corresponde a esa factura, a ese medio de pago, y pueda tener un tiempo de alivio hasta que efectivamente se le pague. Ese respiro que le damos a los microempresarios cuesta 0 para el Estado peruano. Simplemente se posterga 90 días. Y no es una exoneración, igual lo tienen que pagar. No se está dando una amnistía como se propuso a las grandes empresas, sino es un periodo de respiro para que estos 7 de cada 10 peruanos que son microempresarios encuentren en el Estado y en la SUNAT un aliado al momento de sobrevivir a las labores que realiza. Y sin embargo, se ha alegado que esto tendría un impacto significativo en la caja fiscal, lo cual es falso. Como lo estoy señalando, esto simplemente va a ser un retraso. El costo financiero, si hablamos de la posibilidad de un endeudamiento o una prórroga por parte del Estado, es más o menos de 50 millones, con lo cual en cualquier caso es menor al impacto de la reducción del IGB. Entonces queremos a la SUNAT que se ponga a trabajar, que recaude, pero no que se perjudique a los microempresarios. Nuevamente, las micro y pequeñas empresas nos piden a gritos que los ayudemos, que posterguemos el pago del IGB, y sin embargo la señora Mercedes Arauz está pidiendo que esta propuesta sea denegada y se mantenga el IGB injusto. ¿Has tenido un pequeño entredicho virtual con la señora segunda vicepresidenta de la República? Hemos visto unos tweets en los últimos días que se referían a que tú habías sido colaboradora de ella y tú respondías y ella contestaba y se produjo una situación de cierta tensión en las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad todo se origina por una aseveración que realiza la señora Arauz en relación a la sensibilidad política que podría haber originado la designación de José Klimper en el BCR. Ella señala que es políticamente sensible tener una persona con una investigación en el BCR. Entonces, ante esa aseveración, yo le pregunté a la señora Arauz si no era políticamente sensible tener una vicepresidenta de la República investigada por los lamentables sucesos de Bagua. Ante ello, ella me contestó que esto era incierto, que esto no era cierto, y que yo había sido su asesora. Y yo fui su asesora, efectivamente, pero no en el MINCETUR, que es donde el congresista Lombardi acusa a la ministra Arauz de MINCETUR como responsable política de la tragedia de Bagua al no querer retroceder en la implementación del TLC y explicarlo en mejor manera. Entonces yo le aclaré que esa no era la situación correcta, que yo había sido su asesora en MINCETUR, y ella elude el debate alegando una amistad. Finalmente, Alfonso, la amistad
cuando se trata de anteponer la verdad y los intereses del país, debe ser dejada de lado. Y la amistad no puede significar que uno escoge el momento en que insulta a un amigo o que insulta en campaña a las personas que dicen ser sus amigas y luego no pasó nada. Yo creo que la actitud de la señora Arauz no solamente es políticamente sensible, sino que además es contradictoria. ¿La amistad entre tú, Úrsula, y la señora Mercedes Arauz ya no existe? Yo creo que no existe. Yo creo que la señora Arauz sobrepasó cualquier límite. A mí me sorprendió muchísimo, y lo dije, verla aplaudiendo al congresista Paza mientras él nos insultaba y nos señalaba como una bancada corrupta y con genes de corrupción, y ella aplaudiendo calurosamente con el congresista Bruce. Yo creo que cuando hay amistad, yo no puedo aplaudir a una persona que insulta a un amigo. Entonces creo que su valoración respecto a lo que es la amistad no es la misma que tengo yo. Yo tengo una valoración distinta, y cuando creo que un amigo está en un error o cuando creo que un amigo está cometiendo un acto que es contrario a lo que yo creo justo, a lo que creo honesto, se lo digo frontalmente, y si puedo ayudarlo a reconocer ese error, lo voy a hacer. Pero la verdad es ante las cámaras y detrás de las cámaras. Estamos a 90 y pico días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo es que aprecia Fuerza Popular lo que ha sido esta primera parte, digamos, espacio de tiempo del partido de PPK en el gobierno? Yo he visto un partido bastante débil. La bancada es poco cohesionada. Vemos constantes contradicciones entre ellos, poca alineación con el líder, y en realidad no veo al presidente Kuczynski ejerciendo liderazgo sobre esta bancada. Hemos visto en reiteradas oportunidades que él marca la línea y sin embargo los congresistas hacen incluso todo lo contrario. Entonces creo que falta una cohesión entre el Ejecutivo y su bancada para poder armonizar y defender las iniciativas que como Poder Ejecutivo presente. Y segundo, creo que las prioridades del Ejecutivo difieren mucho de los problemas que tiene el país. Lo hemos visto en las facultades delegadas, en la solicitud, que estaban referidos a otros temas distintos de los que nosotros consideramos urgentes, y lo hemos visto también en los 100 días, en este balance de los 100 días o los 90 y tantos días que hizo el presidente Kuczynski, donde, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema que nos aqueja a todos los peruanos, la gran novedad era que habían podido interconectar la base de datos policial con la de Serenazgo. O sea, creo que no es una medida que refleje el sentido de urgencia que nosotros tenemos. Eso, el tema de seguridad ciudadana va más allá, o en el tema de salud, que nos golpea día a día con muertes, con falta de medicamentos, donde el gran avance era que íbamos a incrementar el número de vacunas para el papiloma humano y para la fiebre amarilla. Creo que esas acciones no reflejan un gobierno que actúa consecuentemente con lo que vino diciendo en la campaña, y sobre todo no actúa escuchando al pueblo y sus necesidades urgentes. Lo ocurrido con el asesor Carlos Moreno ha sido, según el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el motivo por el cual se han acelerado una serie de medidas anticorrupción que tienen que ver, por ejemplo, con esta comisión de integridad. ¿Ustedes cómo evalúan esta situación de esta comisión de integridad y qué esperan de la misma? Yo en realidad creo que la Comisión de Integridad está duplicando esfuerzos. Personalmente me hubiera gustado muchísimo ver al presidente de la República, como lo señaló su plan de gobierno, empoderar a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, que es el espacio natural para discutir política pública vinculada a temas anticorrupción. La Comisión de Integridad busca copiar un modelo que se ha utilizado en algunos países de la región, pero, por ejemplo, en el caso del presidente, el señor Vega, no tiene la expertise ni los conocimientos vinculados al tema anticorrupción. Los últimos 7 años y los últimos 15 trabajó en la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo sí creo que no se están respetando la institucionalidad de lo que existe. Vamos a crear
una tercera instancia para luchar contra la corrupción, y ahí creo que los esfuerzos se disminuyen, se distancian, cuando lo que hay que hacer es articular esos esfuerzos y empoderar a la CAN, donde ya participan todos los actores. Entonces yo he escuchado, luego ya de unos días de creada, al señor Vega decir que va a convocar a la CAN para que expliquen las iniciativas. Creo que es una buena medida este viro que ha dado la comisión a escuchar a la CAN como el espacio ideal y a ponderar su trabajo. Es una comisión que viene trabajando hace muchísimos años y que hasta el día de hoy no ha sido empoderado, no se le ha dado las uñas ni los dientes para que pueda ejercer su labor adecuadamente. La semana pasada hemos visto una encuesta nacional que muestra al presidente de la República con una caída importante de casi 10 puntos en la aprobación de su gestión presidencial. Esto, según la lectura política que ustedes tienen en el Frente, en Fuerza Popular, ¿a qué se debe? Yo creo que principalmente se debe al tema de sus asesores, pero también creo que esta carencia de liderazgo a la que me refería, esta desconexión que hay con su bancada y esta falta de cohesión que se evidencia en el Partido de Peruanos por el Cambio le está pasando la factura. El tema de las bambas ha sido una experiencia dolorosa, donde hemos tenido una vez más la muerte de otro peruano, la pérdida de otra vida de un peruano, cuando este tema se conocía desde la campaña, y son aspectos netamente de destrave. Ha habido compromisos que se han encontrado trabados y vemos que la designación de la persona responsable de la Oficina de Conflictos ha demorado 2 meses. Entonces, nuevamente veo que el sentido de urgencia, el sentido del apuro de solucionar los problemas graves que hay en el país, como es el caso de las bambas, por su impacto económico, pero también por el impacto social que tiene en Apurímac, creo que es uno de los temas que se debieron abordar desde el día 1 de gobierno, desde el día siguiente que se ganaron las elecciones, para poder justamente prevenir estos hechos lamentables que hoy nos causan dolor, ¿no? El exministro Segura salió hace unas horas a señalar que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía estaban haciendo uso de cifras falsas, y la señora Heredia ha salido hace minutos para decir y respaldar a su exministro Alonso Segura. Bueno, Zavala ha dicho que él no ha maquillado las cifras y que él ha leído las cifras y que las cifras son correctas. Estamos en realidad frente a una situación bastante compleja en el tema económico. ¿Cómo ves esta aparición en el escenario político nuevamente de los exministros del humanismo capitaneados por la señora Nadine Heredia? Bueno, evidencia que quien mandaba en Palacio era la señora Nadine Heredia y que finalmente ellos eran sus ministros. Me hubiera gustado ver al expresidente Ollantaytamala explicando las cifras como lo haría cualquier presidente de la República o expresidente de la República. En segundo, me preocupa muchísimo porque el presidente del Consejo de Ministros, el día que fue a hacer el sustento del voto de confianza, necesitó que las bancadas le exijamos que nos señale cómo había encontrado el país, porque él no tenía ese análisis o no lo quería decir. Cuando ya las varias bancadas le hicimos la acotación de que tenía que explicar cómo recibía el país, ahí recién han empezado a salir estos hallazgos que ya muchos analistas económicos habían evidenciado. El déficit fiscal se ha incrementado, hemos seguido creciendo en endeudamiento y sin embargo en gasto corriente también. Entonces tenemos 3 detonantes para una crisis económica que hoy sufrimos y que ha pretendido ser maquillada con algunos aspectos que hoy se están desvirtuando. Vamos a ir a una pausa comercial, Úrsula, y quisiéramos preguntarte algo que nos dicen con insistencia en las redes sociales: ¿dónde está Keiko? Pero con esa respuesta esperamos regresar, amigos, después de una breve pausa comercial aquí en Redes y Poder. Permiso.